Hablemos de epistemología de la comunicación, con Miriam Lorena Cuellar, comunicadora social, maestra en comunicación organizacional, estudiante del doctorado en comunicación estratégica y social. Luisa Mercedes López, maestra en Derecho Internacional, internacionalista, especialista en protocolo, estudiante del doctorado en comunicación estratégica y social. Carla García de la Cruz, comunicadora social, maestra en comunicación para el desarrollo y políticas públicas, estudiante del doctorado en comunicación estratégica y social. ¿Qué es epistemología? La epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, su origen, naturaleza, límites y validez. Siglo V a.C., Grecia clásica. El origen de la reflexión epistemológica se remonta a los sofistas, como Gorgias y Protágoras, quienes pusieron en duda la posibilidad de alcanzar un conocimiento objetivo. Defendían que la verdad era relativa, dependiente del lenguaje y de la perspectiva de cada individuo. Frente a ellos, Platón sostuvo que el verdadero conocimiento no proviene de los sentidos, sino de las ideas eternas e inmutables, accesibles a través de la razón. En contraste, Aristóteles planteó que la base del saber está en la experiencia sensible y en la observación del mundo natural, dando así forma al empirismo inicial. Edad Media, siglo XIII. Con la influencia del cristianismo, la epistemología se vinculó con la teología. Santo Tomás de Aquino recuperó el pensamiento aristotélico y lo integró con la fe cristiana. Para él, la razón y la experiencia podían conducir al conocimiento del mundo, pero la verdad última se encontraba en la revelación divina. Esta época consolidó la tensión entre idealismo y empirismo, ahora mediada por la religión. Edad Moderna, siglos XVII a XVIII, en plena revolución científica, se intensifica el debate entre empiristas y racionalistas. Francis Bacon propuso el método inductivo, partiendo de casos particulares para formular leyes generales, sentando las bases de la ciencia experimental. John Locke negó la existencia de ideas innatas, defendiendo que la mente es una tabla rasa donde todo conocimiento procede de la experiencia. David Hume profundizó el empirismo hasta el escepticismo, cuestionando la validez de las relaciones de causalidad. Paralelamente, el racionalismo se consolidó con René Descartes, quien afirmó que la razón es el fundamento seguro del conocimiento bajo su famoso principio pienso, luego existo. Junto a él, Spinoza y Leibniz defendieron el papel del pensamiento lógico-matemático en la comprensión de la realidad. Emmanuel Kant, siglo XVIII, en un intento por superar la dicotomía, Kant propuso una síntesis. El conocimiento surge de la experiencia, pero está estructurado por categorías innatas del entendimiento como el tiempo, el espacio y la causalidad. Clasificó los juicios en analíticos a priori, sintéticos a posteriori y sintéticos a priori, siendo estos últimos la clave de su propuesta, pues muestran cómo la mente organiza la experiencia antes de ser vivida. Con Kant, la epistemología dio un giro decisivo al reconocer tanto el papel de la sensibilidad como de la razón en la construcción del conocimiento. En conclusión, la historia de la epistemología es un recorrido de tensiones y síntesis, desde la relatividad sofista hasta el idealismo platónico y el empirismo aristotélico, de la fusión medieval entre razón y fe, a la separación moderna entre empirismo y racionalismo, hasta llegar a Kant, quien intentó reconciliar ambos enfoques en una visión crítica del conocimiento. Antes de Kant, empirismo, todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. Racionalismo, el conocimiento verdadero se obtiene mediante la razón pura. Propuesta de Kant. Con Kant, la epistemología dio un giro decisivo al reconocer tanto el papel de la sensibilidad como de la razón en la construcción del conocimiento. El conocimiento surge de la experiencia, pero está estructurado por categorías innatas del entendimiento. Bueno, recordemos de que en la materia de comunicación desde la Grecia antigua, pues hay filósofos que aportaron y vincularon ya la enseñanza de la epistemología a la comunicación. Por ejemplo, Platón reflexionó sobre el lenguaje y la verdad, criticando el uso manipulador de la retórica por los sofistas. Cuando criticaba el uso de la retórica por los sofistas la retórica se refiere a utilizar las palabras elocuentes para comunicarse. Aristóteles, en su obra La retórica, definió los elementos esenciales del discurso persuasivo, como etos, patos y logos. Estableció bases para la teoría de la comunicación. También en la Edad Media del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino integró razón y fe, otorgando a la comunicación una dimensión ética y didáctica.
concebía la comunicación como medio para transmitir la verdad y la enseñanza cristiana. Pero también en la Edad Media, aproximadamente en el siglo XVII y XVIII, también existió René Descartes, quien introdujo la duda metódica y la búsqueda de la certeza. En este aspecto influyó bastante el enfoque racional de la comunicación. También encontramos a John Locke, quien consideró el lenguaje como un instrumento para transmitir ideas, desde la mente concebida como tabla rasa, al instrumento para estar en una constante comunicación. Immanuel Kant también planteó que la mente organiza la experiencia mediante categorías como el espacio, el tiempo y la causalidad, aportando a la comprensión de la comunicación como proceso en construcción de un sentido. Durante el siglo XIX aproximadamente, Karl Marx vinculó la comunicación con las estructuras económicas y de poder, destacando el papel de la sociología, en donde su análisis crítico sirvió de base para posteriores teorías de la comunicación crítica. Aquí podemos hacer como que esa relación y ver cómo comenzamos desde la edad antigua hasta la edad moderna, y nuestra actualidad pues ya va a cambiar un tanto el sentido o la idea de epistemología de la comunicación. En el siglo XX, la filosofía del lenguaje y teoría crítica, con la Escuela de Frankfurt, criticó la industria cultural como instrumento de control social. Jürgen Habermas propuso la teoría de la acción comunicativa, planteando la comunicación orientada al entendimiento como base de la vida democrática. También en el siglo XX al siglo XXI, la perspectiva latinoamericana, que ya aquí vemos influencias de otros países que se vinieron a Latinoamérica. Por ejemplo, Jesús Martín Barbero aportó la noción de mediaciones culturales, desplazando el análisis de los medios hacia la cultura. Néstor García también introdujo la noción de hibridación, cultura clave para entender los procesos comunicativos en América Latina. En conclusión, la epistemología de la comunicación se ha nutrido de aportes filosóficos a lo largo de la historia, desde los fundamentos de la retórica griega, pasando por la integración medieval de la fe y la razón, los debates modernos entre empirismo y racionalismo, hasta las críticas marxistas y la teoría crítica del siglo XX. Y finalmente la perspectiva latinoamericana, que aportó una visión cultural e interdisciplinaria que consolidó la comunicación como un campo autónomo y esencial para comprender la sociedad contemporánea. Aquí nos referimos a que la epistemología es la rama de la filosofía, pero también se ocupa del estudio del conocimiento y la creencia. Una de las preguntas principales vendría siendo, ¿pero qué es el conocimiento? ¿A qué nos referimos nosotros con el conocimiento cuando hablamos de epistemología? Vamos a decir que viene siendo a toda comprensión, a todo hecho, a toda experiencia que cada persona va acumulando en determinada rama. ¿Cuáles son los 3 momentos históricos clave que impulsaron el desarrollo de la investigación en comunicación y qué fenómenos comunicacionales los caracterizaron? Punto de vista viene siendo, el primer momento fue el surgimiento de la sociedad de masas y los medios masivos de comunicación. Aquí más que todo nos referimos a prensa y radio, que se fue dando en los años 20 y 30, enfocados en la propaganda y los efectos que esto podía tener en la sociedad. El segundo momento ocurrió aproximadamente en los años 60 con la expansión de la televisión. Esto vino a transformar prácticamente la política, la cultura y el consumo. El tercer momento, desde mediados de los años 90,
Está marcado por la digitalización y la globalización, que vinieron a colocar la comunicación en el centro del análisis social a nivel internacional. Bueno, el primer momento fue el surgimiento de la sociedad de masas y los medios masivos, prensa y radio, en los años 20 y 30, enfocados estos en la propaganda y los efectos sociales. El segundo ocurrió en los años 60, con la expansión de la televisión que transformó la política, la cultura y el consumo. El tercero, desde mediados de los 90, está marcado por la digitalización y la globalización que colocaron a la comunicación en el centro del análisis social en el nivel internacional. El capítulo de mudanzas en la cultura científica, que es el nuevo contexto de la práctica investigadora sobre comunicación y sus implicaciones epistemológicas, de Manuel Martínez Nicolás y Eric Sampierre y María Luisa Humes, analiza los cambios recientes de la investigación en comunicación marcados por la internacionalización, la precisión por publicar y la consolidación de una nueva cultura científica. En los momentos que tú haces mención, pues la expansión y profesionalización académica. Desde los años 90, la investigación en comunicación en España pues narra la lectura que experimentó un fuerte decrecimiento en las universidades, profesorados de la academia. En este desarrollo coincidió con la implantación de un sistema de evaluación que consolidó la productividad como criterio central de la carrera académica. A esto se debe con la expansión y la mercantilización de la publicación de la cultura científica, porque se han enfocado más en el afán de publicar que en consolidar la investigación para posteriormente publicarlo. A esto se refiere cuando habla de hiperproducción y presión por publicar. El incremento de publicaciones puede interpretarse como vitalidad científica, pero también como hipertrofia. La motivación cambia de tener algo que decir a tener que decir algo. La segunda pregunta el segundo cuestionamiento es: ¿cuáles son las principales implicaciones epistemológicas que han surgido de la presión por la productividad científica en la investigación sobre comunicación? Se prioriza publicar constantemente, incluso sin aportes originales, lo que debilita el sentido de la investigación. Se da una tendencia hacia la hiperespecialización temática que fragmenta el campo de subcomunidades muy reducidas. Existe riesgo de perder referentes teóricos comunes y caer en una investigación estandarizada y repetitiva. Se observa también una tensión entre pluralismo epistemológico, diversidad de enfoques y la fragmentación disciplinar, lo que dificulta construir una identidad teórica sólida. La tercera pregunta es: ¿por qué se considera que la teoría es la pariente pobre de la investigación y comunicación? Ya vimos de que la mayoría de los estudios se concentra en describir y aplicar metodologías empíricas. Pero, ¿qué más se podría decir o se podría considerar como pariente pobre? La mayoría de estudios en comunicación se concentran en describir y aplicar metodologías empíricas, mientras que se descuida la construcción teórica. Esto hace que la teoría no ocupe un lugar central y que muchas investigaciones se limiten a replicar modelos ya existentes sin generar marcos conceptuales nuevos. Las mudanzas en la cultura científica nos recuerdan que investigar en comunicación no es solo producir datos, sino repensar críticamente nuestro papel como creadores de conocimiento. Recuperar la autonomía, la teoría y el sentido común del saber es el verdadero desafío epistemológico de nuestra época. Sigamos aprendiendo y construyendo juntos. Hasta la próxima.